60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. La fiscal general, Diana Salazar, aseguró que el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, sí obtuvo información privada de su embarazo tras un pedido de seguimiento de su juicio político al Consejo de Administración Legislativa. ¿Cómo obtuvo Garzón información privada? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Un saludo a la audiencia, gracias por el espacio. Y voy a empezar respondiendo a la pregunta. No he obtenido información privada de nadie, mucho menos de la titular de la Fiscalía. No ha obtenido información. No, bueno, en lo absoluto. ¿Por qué no escuchamos lo que dijo la fiscal Diana Salazar justamente respecto al tema? Pero primero, un breve resumen. Ella dijo, di a conocer un seguimiento a mi diagnóstico que únicamente fue presentado ante el CAL. Sin embargo, después de la petición que realizó la asambleísta y en la que es invitada al CAL, ella tiene acceso al historial clínico, así dijo la fiscal. Escuchemos, justamente tenemos el video, escuchemos, asambleísta. Mi derecho y de la persona que está por nacer. Sin embargo, por responsabilidad también, di a conocer un seguimiento a mi diagnóstico que únicamente fue presentado ante el CAL para que puedan ellos conocer. Y sin embargo, después de la petición que realiza la señora asambleísta Gisela Garzón, y que en la que es invitada a este CAL, ella tiene acceso a mi historia clínica, al diagnóstico que no ha sido ni expuesto a través de los medios de comunicación, ni por interpuesta persona, sino que luego ella de conocer esta situación de carácter privada, es expuesta en la cuenta de X por el prófugo de la justicia y que utiliza sus redes sociales para difamar. Es él quien, luego de que la señora asambleísta Gisela Garzón tuvo acceso. Bueno, después de escuchar este byte, Gisela, de la fiscal general del Estado, le vuelvo a preguntar, ¿accedió usted a información privada y confidencial de Diana Salazar? No, en lo absoluto. Y más bien me voy a permitir, he venido con varios papeles. Okay. Porque me permito que, bajo la credibilidad que tiene, por supuesto, una periodista como Gisela, pueda revisar y leer qué es lo que yo le pedí al CAL de inicio, que es me informe cuál es el seguimiento del tema del juicio político o en qué estado se encuentra. Esa es mi petición en fecha 19 de junio. Y el 30 de junio el secretario de la Asamblea me responde que el estado es el mismo. ¿Sí? Eso dice en ambos documentos. Pedido que el siguiente pedido es del 7 de julio para que el CAL trate este tema. No pido en ningún momento que se me invite a formar parte del CAL. De hecho, esa invitación fue vía telefónica por parte de uno de los asesores, llamada de uno de los asesores del presidente Kronfle, y él se acerca al teléfono y me llama. Y me pide que vaya a participar de esa sesión. Y en efecto, esa sesión se declara en reserva. El momento en el que se declara en reserva, cualquier información posterior, no solo que no se la puede publicar, sino que hay reserva de ley, hay norma expresa. Y yo particularmente firmé un documento de reserva, por lo tanto no he filtrado absolutamente a nadie. ¿Por qué me llama la atención esto, Gisela? Porque yo no soy del CAL. Es decir, yo pido que el CAL trate un tema que resolvió el mismo CAL el 17 de mayo. Yo no soy integrante del CAL. ¿Usted pide que se le invite al CAL? No, yo pido que incluya el CAL en su tratamiento, porque el CAL en resolución decide suspender el juicio. En esta resolución que tengo acá de fecha 17 de mayo. Y el CAL decide suspender la sustanciación y resolver que el CAL active el juicio cuando desee. Eso dice el CAL. Por lo tanto, yo mal haría en pedirle a la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, que aborde el tema, o al Pleno, porque esto no salió del CAL. Luego que le pido al CAL, como está ahí en el documento de julio, del 7 de julio, si no me equivoco, es que incorporen su tratamiento. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué hago este pedido? En la resolución del Procurador General del Estado, que también lo tengo acá conmigo, establece, por ejemplo, suspender la sustanciación el tiempo que dure el riesgo. En este caso, estamos hablando de un embarazo en riesgo, pero también hace referencia a enfermedades catastróficas y desahucio. ¿Cuál es el problema en este punto particularmente o en cualquier proceso? Que en nuestro caso particular, la Constitución nos establece en el 131 que podemos fiscalizar a cualquier funcionario hasta un año después que deje el cargo.
En el caso particular de la titular de la Fiscalía, si bien es un proceso que se presenta en noviembre del año pasado, ella deja las funciones en abril o mayo del año que viene. Si es que cuenta a riesgo todo el proceso de maternidad que incluye maternidad y lactancia, y al haber nosotros normado año y 6 meses de lactancia, superaríamos por mucho el mandato constitucional. Y allí mi preocupación, el criterio del procurador nos está arriesgando a eso, es decir, que hay un antecedente respecto a que la fiscalización incluso incumple el año posterior a dejar el cargo. Esa es mi pregunta. Nada más. Nada, ninguno de los pedidos que yo he hecho en ningún espacio y tampoco públicamente ni nada tiene que ver con lo personal, porque quién mejor que yo para defender maternidades deseadas, ¿no? Eso es absolutamente claro. Sin embargo, la fiscal Diana Salazar dice que usted miente y textualmente dice lo siguiente: ella miente, como están acostumbrados en la organización a la que pertenece la asambleísta, y por eso se procedió con una denuncia por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida. Pero seamos directos en esto, fuera de si era o no se buscaba publicar el estado real o privado de la fiscal general. ¿Cuál es la hipótesis que mantiene la Revolución Ciudadana? ¿Creen que Diana Salazar en realidad no está embarazada y está utilizando recursos para dilatar el proceso del juicio político? No, yo no voy a hablar como bancada ni como organización, voy a hablar como proponente del juicio político. Como Gisela Garzón, yo no creo eso. Me parece que la decisión de ser madre es no solo importante en términos de la estructura familiar, sino fundamentalmente debe ser consciente, es decir, hay un proceso, digamos, familiar, social y demás, que en lo que ninguno de nosotros debe cuestionar. Mi preocupación puntualmente es que se trata de una funcionaria que es sujeta a fiscalización y que cualquier cosa que hagamos ahora en adelante siente un precedente. Pero más adelante seremos los fiscalizados nosotros, es decir, se dará la vuelta al asunto y esto no puede sentarse como un precedente que afecte la fiscalización, nada más. Ok, lo que usted dice está claro, es entendible. Ahora, más allá de la calidad de esa información que supuestamente se habría filtrado, es evidente que la Revolución Ciudadana está utilizando información del estado de una mujer para desacreditarla, porque lo hace su líder, el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo entendemos los ciudadanos, Gisela, esto, un discurso de ese tipo dentro de un partido político que se ha llamado a sí mismo como movimiento progresista? Y usted ha llevado esa bandera, Gisela. Sí, de acuerdo. Y por eso es que yo pido que se esclarezca esto con todos los actores. Yo no soy del CAL y sin embargo soy la única investigada y prácticamente la única señalada en este proceso. Pero yo no soy del CAL y si esta información recibió alguien más, ¿por qué no la pudo filtrar? ¿Qué intereses hay en un proceso preelectoral? También me permito preguntarme esto, porque se me hace raro, insisto, que la notificación y los dedos y los señalamientos sean solo hacia mí, cuando he sido la más respetuosa en este proceso. Pero y la no que se le ha preguntado a su líder, dicho, a Rafael Correa, justamente eso. Es un proceso, digamos, que sucederá a la interna en todo caso, pero sí me preocupa y sí me llama la atención que la actuación de la Fiscalía sea solo en mi contra. Porque además, insisto, me permito al menos pensar que estamos en un periodo preelectoral. ¿Qué buscamos entonces? ¿Que las instituciones tengan un correcto proceso de fiscalización o simplemente poner temas en la coyuntura, desacreditar y que pasen? Y a la siguiente semana otro tema, y a la siguiente semana otro tema. No lo sé. Lo cierto es que yo puedo responder por mis acciones. Y primero, no me voy a referir ni ahora, ni nunca, ni lo he hecho antes, al estado de gestación de ninguna mujer, porque además no fui yo, Gisela, quien puso eso en el debate. Pero ¿qué es lo que pasa al interno de su partido entonces con un líder que hace este tipo de cosas? Me refiero, ¿acaso la Revolución Ciudadana está abandonando ya su discurso feminista, discurso de protección de la mujer? No, en lo absoluto. Más bien, me parece que las acciones de nuestras prefectas a nivel nacional hablan por ellas mismo y por la decisión de precautelar la vida de las mujeres. Eso es absolutamente claro. ¿Por qué tuitea o no tuitea cada, digamos, parte o integrante o militante de la Revolución Ciudadana? Pues que lo haga y se haga responsable cada uno. No, es que pero al menos particularmente estamos hablando de su líder principal, de Rafael Correa. Pero una cosa es lo que, digamos, establezca su forma de entender, de leerle el contexto, de tener sus propias ideas y temas subjetivos. Yo como asambleísta, primero, no voy a viciar el procedimiento adelantando ningún criterio. Segundo, no voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con el juicio político. Y tercero, voy a recordarle siempre a la ciudadanía que yo no fui quien puse sobre el conocimiento público el estado de gestación de la señora fiscal, sino fue ella, en conjunto con el presidente de la Asamblea casi a la par, hace unas semanas. Lo comentaron al país, dijeron que por eso es que se suspendía el juicio y desde ese momento en adelante no se ha hecho absolutamente nada, ninguna acción como corresponde, porque el criterio del procurador es vinculante. Cuando pido un seguimiento, porque considero que la fiscalización puede verse afectada, entonces se activa la Fiscalía por una información que yo no tengo, de la que yo no accedí. Entonces me parece que si vamos a hablar del tema de cómo las maternidades alrededor del sistema de justicia se configuran, hablemos de todas las maternidades.
porque ha habido casos de personas que ni siquiera son políticas, que están involucradas en investigaciones, como Linda Guamán, por ejemplo, que tuvo que pasar todo un vía crucis para poder dar a luz sin grillete. Entonces, si vamos a hablar de todas las maternidades, ampliemos profundamente el debate, porque es muy amplio y hay mucho abandono para las mujeres en procesos judiciales y demás. De acuerdo. Pero en esto particularmente, al menos yo que respondo por mis actos, no he pedido ni pediré en lo absoluto información privada, mucho menos para hacerla pública. Incluso creo que ese es un discurso que se podría manejar dentro de una organización que ha defendido el derecho de las mujeres y que se ha manifestado incluso con sus miembros como usted y alguna de sus prefectas, como lo ha dicho, pues muy vehementemente, porque lo hemos visto los periodistas, y por eso es que nos llama tanto la atención que ahora se dé este discurso contra una mujer por su condición de género, porque se lo ha hecho, y porque al interior del partido, porque ustedes tienen conexión directa con el expresidente Rafael Correa para preguntarle sí, cómo, cuándo y dónde. Y eso lo sabemos todos. O sea, eso es claro que ustedes tienen un chat en donde todos los días se conversan de todo lo que pasa, cómo van a tomar decisiones. Por eso se les llama el partido más organizado, porque están súper bien organizados. Son los más fuertes como partido en este país. Y sabemos cómo se han manejado. Por eso han ganado tantas elecciones tantas veces, por su organización. No me venga a decir que ahora ustedes no conversan con el presidente sobre tremendo hecho. A mí, como proponente del juicio, me corresponde precautelar la integridad del proceso, y eso significa garantizar el debido proceso. Por eso es que yo puedo responder por mis actos, y en mis actos jamás va a estar ni viciar el procedimiento ni cuestionar a una mujer en el ejercicio de su maternidad. Le están involucrando a usted y le están siguiendo un juicio. La fiscal general está demandando. Pero me refiero a que yo voy a responder siempre por mis actos como legisladora también. Porque más allá de eso, digamos, los actores políticos todos en su conjunto actúan, dicen, pues, se posicionan y más. Es claro que el presidente Kronfeld, por ejemplo, está vinculado directamente con este tema, que elevó el criterio al procurador sin que la asamblea se entere, es decir, que hizo por su cuenta las cosas paralelamente. Está tomando una postura política. Los demás líderes de las organizaciones políticas también lo están haciendo. Yo tengo que en este punto particularmente precautelar que la integridad del juicio no se vea mermada. Eso es lo que a mí me corresponde, y que mi capacidad de fiscalización tampoco. Pero no, de allí a que proceso que usted está mencionando, que usted está que desmenuzando para que la gente lo entienda, todo ese proceso que usted ha estado a cargo y que le corresponde como legisladora, se va a ver empañado totalmente por las acciones del expresidente Rafael Correa, que publica información privada de una mujer embarazada simplemente para decir que no lo está, juzgándola en todo sentido como mujer, a su intimidad, a su en un derecho Estado de Derecho, no. Porque yo tengo que responder como asambleísta por lo que hago o dejo de hacer. Entonces, lo que estaría mal es la denuncia, porque me estarían atribuyendo responsabilidades de terceros. Y señalando prácticamente el expresidente a esa información. Es hacia donde debería apuntar la investigación, pero insisto, pregunto, ¿por qué no el resto del CAL? ¿Por qué no el resto de las personas que estuvieron en esta sesión? ¿Por qué no los demás? Le devuelvo la pregunta a usted, ¿por qué? ¿Por qué solo usted? Porque soy la proponente de un juicio que está calificado, porque el juicio, digamos, estaba a puertas de suceder, porque me toca responder y hacerme cargo de este proceso de fiscalización, quizás por eso. Lo cierto es, y volviendo al tema del género, que tan mal están los cuestionamientos de índole racista, de género y demás en contra de la señora fiscal, como los que he recibido yo en estos últimos días, cargados de epítetos machistas y misóginos. Todo está mal. Y por eso yo particularmente a la interna he hecho, digamos, he dejado clara mi postura, porque además, como estructura organizada que somos, tenemos canales para eso. Pero esto particularmente, que tiene que ver con mi trabajo de fiscalización en la Asamblea, en lo absoluto, vuelvo y repito, se va a meter en la vida individual de nadie, porque además este proceso de juicio político se presentó en noviembre del año pasado, y estábamos a la espera de que nos toque después de todos los juicios que estaban en carpeta y que ahora, digamos, está en pausa, como el del CNE, por ejemplo, que también está en pausa por año preelectoral. Entonces, insisto, sin deslindarme de mi participación política, de mi militancia y demás, como legisladora, representante de Pichincha, pero además representante de los votantes y de los que no votaron, es decir, de todo el territorio, me corresponde actuar en fiscalización como dice la norma, como dice la ley. La Constitución establece a quienes fiscalizamos, incluye la titular de la Fiscalía. La Ley Orgánica de la Función Legislativa nos da un procedimiento. Estábamos a puertas de que la comisión lo conozca. Hasta aquí llegamos. Mi actuación empezaba cuando la comisión me notificaba que arrancaba el juicio, y eso no ha sucedido. Por lo tanto, el debido proceso además está cubierto. En más, que se haga una investigación, pero con todos los actores, porque en esta sesión del CAL no estuve solo yo, y repito, yo no he filtrado media palabra. Ahora, sobre el tema del juicio político, todas las bancadas menos la Revolución Ciudadana han ya señalado públicamente en reiteradas ocasiones que no van a apoyar la destitución de la fiscal Diana Salazar. ¿Por qué entonces tendría la fiscal que mentir sobre su estado? Eso es algo como que un poco lógico, ¿no? Me parece además que, si lo vemos en contexto, podría significar una
postura preelectoral, digamos, aspiraciones que son legítimas, pero que en este contexto preelectoral se pueden entender de mejor manera. Ahora, lo que no me parece correcto tanto en este proceso como en otros es que se adelanten criterios, porque a la final el debido proceso establece que el curso del juicio corra y al final tomes una decisión, no antes. ¿Cómo tomas una decisión de no apoyar este o el de la canciller o el que venga si ni siquiera ha empezado el proceso? Eso también es cuidar el debido proceso. Esos son especialistas. Y es terrible, me parece, insisto, porque hay que revisar pues lo que votamos, hay que revisar qué hacemos, cómo lo construimos, de qué forma se defiende. El último juicio político un poco nos llevó a esa narrativa. Si nos poníamos a analizar quiénes habían leído realmente el juicio político, seguramente éramos muy pocos para entender lo que contenía el procedimiento de juicio político. Y me parece que por cuidar la institucionalidad no deberíamos adelantar un criterio ninguno, por cuidarla, porque a la final la decisión no tiene que ser en función de la coyuntura de la conveniencia, sino en función de lo que estamos leyendo, revisando y lo que dice la ley. Ahora, Gisela, usted ha dicho que ¿por qué a usted? ¿Por qué solo a usted cuando hay más personas en el CAL que podrían ser, digamos, sospechosas también de haber divulgado esa información privada? Pero en el CAL están dos de sus de militantes también de la revolución, de sus compañeras de la Revolución Ciudadana. ¿Cree usted que alguna de ellas pudo haber filtrado? No, pero hago la pregunta respecto a que si estamos en función de cuidar información reservada de una funcionaria, tiene que ser un cuerpo colegiado. Es decir, todos los presentes y todas las presentes, porque firmamos un documento de reserva y ese es nuestro respaldo. Entonces, por eso insisto, si la pregunta y la intención realmente es investigar que se filtre información reservada de esta índole o cualquier otra, pero entonces que sea un cuerpo. Alguien tuvo que filtrarla. ¿Y quién más le va a filtrar a Rafael Correa si no es su gente? Pero me refiero a que sí me llama la atención que sea solo contra la proponente del juicio y no contra el cuerpo colegiado. Entonces duda de sus compañeras. No, dudo del cuerpo colegiado, porque la primera información que salió fue en un medio de comunicación. No fue fue en Diario El Universo, la primera que sale distorsionada a mi criterio, y por eso pedí una réplica, y dicho sea de paso, la réplica me cambiaron el nombre, pero en todo caso me cuestiono también quién filtró al medio de comunicación, porque la insistencia de la declaratoria de reserva era justamente para precautelar la integridad de una mujer, de una funcionaria que está considerada en situación de riesgo en este contexto, tanto por gestación como por su trabajo. Pero en más, al menos me permite dudar por qué a la proponente del juicio y no al resto del cuerpo colegiado, que es a la final también el que debe hacerse responsable. Yo no recibo notificaciones del CAL, por lo tanto no tengo acceso a ningún tipo de información, mucho menos detallada. Bueno, ¿cómo se va a manejar con esta demanda que le ha emprendido la fiscal? Como le he dicho en otros espacios, responder no solo con la verdad, sino demostrando cómo he venido a este espacio con los documentos, qué es lo que yo he hecho y hasta dónde he llegado, y con la apertura de siempre, porque a la final eso es lo que manda en este momento. Y pedirle no solo a la ciudadanía, sino a la opinión pública y demás, que precautelemos lo que hacen las instituciones, porque en esta crisis que vivimos como país de inseguridad y demás, instituciones débiles alimentan esa situación, y me parece que debemos verlo y trabajar porque sea lo contrario, instituciones sólidas, fuertes, que tengan sus capacidades establecidas, claras y se respeten. Gracias, asambleísta. Gracias a usted. Nos acompañó Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Notimundo a la carta.